Una pequeña comunidad que dice tener sus propias autoridades, moneda y princesa. Pero está rodeada por un estado que desestima los argumentos y que considera que el territorio le pertenece. Te invitamos a conocer Seborga y a averiguar si podría llegar a convertirse en un nuevo país. En el oeste de Italia, cerca del Mediterráneo y de la frontera con Francia, nos encontramos con Seborga. Se trata de un pequeño pueblo de solo 300 habitantes que se dedican a la producción de flores y a la recolección de aceitunas. Esta descripción podría ser útil para muchísimos lugares de la región, pero Seborga tiene algo especial. Considera que es un principado independiente. ¿Se imaginan un país autónomo totalmente rodeado por Italia? Bueno, no sería el primero ni el segundo, ya que existen el Vaticano y San Marino. Pero, ¿cuáles son los argumentos de los locales? Ellos dicen que no pertenecen a Italia porque legalmente nunca lo hicieron. La cronología sería así. En 954, Seborga se convirtió en un estado independiente, luego de que un conde cedió el territorio a monjes benedictinos. En el siglo siguiente, se convirtió en un principado independiente, dentro del Sacro Imperio Romano Germánico. En 1729 se supone que los monjes vendieron Seborga a los Saboya, la dinastía que controlaba varios territorios en la región. En 1861 se consumó la unificación italiana. Con los Saboya al mando nació el Reino de Italia. Después de la Segunda Guerra Mundial se creó la actual República Italiana. Para casi todo el mundo, Seborga está dentro de este país. Sin embargo, los seborguinos creen que este punto es cuestionable. La supuesta venta a los Saboya nunca quedó registrada. Y además, la Casa Real nunca pagó el dinero a los monjes y a la República de Génova, tal como correspondía. A esto se agrega que Seborga no fue mencionada en dos momentos claves. En el Congreso de Viena, cuando se fijaron nuevos límites en Europa después de las guerras napoleónicas, ni tampoco en la reunificación italiana, cuando se conformó la actual nación. Por eso, creen que legalmente Seborga nunca perdió su independencia, y de esa manera no forma parte de la Italia que conocemos hoy. La verdad es que este reclamo no comenzó en el siglo XVIII, sino bastante después. En la década de 1960 aparece un personaje clave de esta historia, Giorgio Carbone. Era un floricultor y aficionado a la historia que descubrió esta cuestión tan particular. Pero Carbone no se conformó con haber encontrado esos documentos que, según él, concluían en que Seborga era un país independiente, sino que también trató de llevarlo a la práctica. Buscó apoyo de sus conciudadanos, quienes lo catapultaron para convertirse en el príncipe Giorgio I de Seborga. Obtuvo el título en 1963 y lo ostentó hasta su muerte en 2009. Luego asumió el príncipe Marcello I y en 2019 fue elegida la actual princesa Nina, ex esposa de Marcello. Se trata de una monarquía electiva, por lo que los seborguinos eligen a su jefe de estado. Nina se impuso en las urnas a Laura di Bisceglie, hija de Giorgio I. Así que, a diferencia de la mayoría de las monarquías, en Seborga pesa más el voto popular que la sangre de los involucrados. La princesa tiene mandato hasta 2026, cuando se elegirán autoridades nuevamente. Lo que puede resultar llamativo a algunos es que Nina es alemana y es la mayor exponente en la actualidad del reclamo de esta nación en potencia. El espejo en el que Nina quiere reflejar a Seborga es muy cercano y se llama Mónaco. Menos de 40 kilómetros separan al lujoso microestado rodeado de Francia de este pueblo de la Liguria italiana. La dinastía Grimaldi rige en Mónaco desde el siglo XIII, pero hubo distintas etapas en la relación con Francia. Claro, al ser un estado tan pequeño, es dependiente para muchas cosas. Por ejemplo, los franceses se encargan de la defensa del pequeño principado. Además, a pesar de no ser parte de la Unión Europea, en Mónaco se utiliza el euro gracias a un acuerdo con Francia. La opulencia de Mónaco puede resultar atractiva.
Un tercio de los habitantes son millonarios y tiene uno de los productos per cápita más altos del planeta. Nina, la princesa de Seborga, reconoce que quieren ser un nuevo Mónaco. En cuanto al territorio, no sería un problema. Con casi 5 kilómetros cuadrados, tienen más del doble de superficie. Han dado pequeños pasos en esa dirección para reforzar su identidad como nación. Tienen una bandera que consta de un escudo y rayas horizontales azules y blancas. En el escudo cuentan con un lema que dice Sub umbra sedi, que en latín significa sentarse en la sombra. Puede ser menos grandilocuente que lemas de otras naciones, pero también puede ser inspirador si nos imaginamos el paisaje completo. Sentarse bajo la sombra de este pueblo, que cuenta con un clima y una vista privilegiadas, no está nada mal. De hecho, desde las colinas de Seborga podemos divisar 4 naciones distintas. Se llegan a ver Mónaco y Francia, ya que están a poca distancia. Y obviamente Italia y la propia Seborga, si la consideramos independiente. Otra de las iniciativas para reforzar el sentimiento nacional es la emisión de la moneda propia, el luigino. Se emitieron varias series desde mediados de la década del 90. Esta moneda es aceptada en las tiendas de la ciudad. Sin embargo, lo que tiene validez y curso legal es el euro. En el fondo, no piensan renunciar a ello. Si pretenden replicar el modelo de Mónaco, podrían llegar a un acuerdo con Italia para la defensa y para seguir usando el euro, por ejemplo. Sin embargo, Italia está lejos de dar entidad a estos reclamos. No creen que exista ningún riesgo de que el pueblo se independice de forma efectiva. Y en el fondo, tampoco creen que exista en realidad esa intención. A diferencia de otras micronaciones o de países no reconocidos, Seborga no buscó con demasiado ímpetu tejer alianzas con otros estados que no son acogidos por la comunidad internacional. Por eso, algunos señalan que en el fondo los seborguinos no tienen demasiadas ganas de ser del todo independientes. Y que, en realidad, se trata más de una estrategia de marketing para promover el turismo. A este pequeño poblado llegan cada año miles de turistas, muchos de ellos con curiosidad sobre la historia y el reclamo independentista. Si después de conocer esta historia también te dan ganas de visitar Seborga, tendrás varios lugares cercanos que valen la pena. El pueblo se encuentra en Liguria, una de las 20 regiones que tiene Italia. Allí hay muchos pueblos costeros que atraen a visitantes, como Cinque Terre, un lugar que ofrece estos paisajes únicos. También en Liguria se encuentra Génova, que es la capital de la región. Allí podremos disfrutar del auténtico pesto. Es una de las salsas italianas más famosas y original de esta zona. Por último, nos gustaría conocer tu opinión. ¿Podrá Seborga convertirse en un país independiente? ¿Realmente quieren lograrlo? Déjanos tu comentario más abajo. Te invitamos también a que nos apoyes para que podamos seguir creciendo con el canal. Podés comprar nuestro primer libro, convertirte en miembro o darle me gusta a este video. Hasta la próxima.